Génesis capítulo 1, verso 1 al 10. Vamos a leer ahí. Del 1 al 10 para tener la palabra. Génesis 1. Verso 1 al 10. ¿Lo tienen? Esa es el verso 1 es la creación de los cielos y de la tierra. El verso 2, tierra devastada y vacía. Amén. Verso 3, primer día, difusión de la luz, que fue el poder de la palabra trayendo la luz a existencia por primera vez en todo lo que nosotros vemos. Capítulo 1 en adelante y verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la mañana, y fue la tarde y la mañana de un día. Ahora vamos al segundo día, que es vapor, el vapor que irrigó por primera vez en la tierra, y las aguas bajaron. Luego dijo Dios, verso 6, haya expansión en medio de las aguas, y separó las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Ahora, en el tercer día de creación, nosotros encontramos la tierra y el mar que aparecieron. Amén. Y la vida vegetal que empezó a salir, a ser por la palabra. Digo también Dios: júntense las aguas que están debajo de las aguas de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. El profeta dice que Texas empezó a formarse, y que se fue ese témpano de hielo deshaciéndose, y llegó hasta el Golfo de México. ¿Ya qué bonito es esto? Pues no quiero hablar de esto. Estamos aquí, primeramente vamos suave. Digo también Dios: júntese las aguas, verso 9, que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Amén. Eso fue lo primero. Las aguas de los mares fue lo primero que se hizo, porque los ríos, las lagunas y todo lo que vemos, eso fue después del diluvio. Solo 3 ríos existían, que eran los 4 ríos que existieron después que aparecían en el huerto. Verso 11. Sí, vamos a leer el 11 ya que lo dije. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que da semilla, árbol de frutos que dé frutos según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Tomen asiento. Bueno, yo quiero hablar un poco de esto, porque no me daría, hay cosas que el profeta habló sobre esto, cuando habló de Leo, cuando habló del zodiaco, ¿verdad? Y cuando él habló de la creación, habló de todas estas cosas. Pero hay cosas que el profeta dijo, no es que yo no las crea, claro que sí. Lógicamente, lo que el profeta dijo, yo lo creo. Y nunca soy de los que digo,
Ni pienso, el profeta se equivocó en esto posiblemente porque era un hombre. No, yo no. Lo que él dijo es así. Claro, la palabra de Dios, la palabra, lo que está en la escritura, es lo más grande que puede haber en este mundo. Entonces empezamos aquí en el primer capítulo de Génesis, que es la creación de la tierra. Amén. ¿Verdad? Es la creación. Aquí, bueno, nosotros encontramos algo bien bonito. Y bueno, yo creo, y voy a decir esto con mucho respeto para todos, yo creo que según la escritura, antes de la creación de la tierra o de esto, algo existía en el firmamento por millones y millones de años, ¿verdad? Ustedes ven la ciencia hablando del tiempo de los dinosaurios, del felino de dientes de sable, hablando la ciencia habla de los perezosos que eran gigantes y todas estas cosas, ¿verdad? Que ahora son pequeñitos. Yo creo que algo tenía que existir antes de este evento glorioso, ¿verdad? Yo creo que ustedes están, y los que han pasado por los estudios seculares, más o menos entienden de lo que yo quiero decir y lo que quiero hablar, que no quiero meterme con eso. Amén. Ustedes saben que hay un hombre que se llama Darwin, que tiene sus teorías. Y yo les había contado que yo tuve una conversación con una persona que cree sobre estas cosas. Y estábamos hablando sobre esto. Y cuando yo le hablé las cosas estas, se quedó imaginando. Y me dijo, voy a tener que estudiar. Y me pidió la dirección de dónde yo había estudiado estas cosas. Yo le dije, como esto del hermano Branja está por todas las páginas, está en las redes, está por todos lados, cualquiera y le dije ahí como más o menos cómo podía estudiar estas cosas. Por la Biblia. Nosotros encontramos aquí, amén. Yo creo que algo tenía que existir en esto que nosotros vemos fuera de nosotros, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros estamos afuera de la bola. Estamos pegados, no estamos adentro, estamos afuera. Usted ve para allá, ve para todos lados, solo lo que ve es distancia. Amén. Y la tierra gira de una manera muy veloz, traslación y rotación, todas estas cosas, y es una velocidad tremendísima que nos despegaría. Yo no sé, el poder de Dios es tan grande como nosotros estamos, y nosotros estamos pegados. Y la gravedad a nosotros no nos deja que nos vayamos, ¿verdad? Porque nosotros caminamos aquí, y cualquiera dice, no, es para atrás, para allá. Quisiera decir que estamos con los pies arriba y la cabeza para abajo. No quiero hablar mucho de esto por la grabación, ¿verdad? Entonces es tremendo, ¿verdad? Nosotros podemos imaginar. Quise hablar de estas cosas para tener un refrigerio. Entonces dice Génesis 1, que ya es aquí cuando Dios centra su pensamiento y su propósito. Por supuesto, ¿cómo le dijera? Su eternidad. Su eternidad, él estaba viendo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Unos dicen que posiblemente un meteorito se despegó de un lado y se cayó en un lugar y se formó la tierra. Eso dicen ciertas leyendas que yo he leído. Pero mi libro de estudio dice otra cosa. Mi Biblia dice otra cosa. Este es el libro de estudio. Este es el libro. Nosotros tenemos solo un libro que estudiamos y esta es la Biblia. Amén. No tenemos religión. Amén, sino la palabra.
Gloria al nombre del Señor. No tenemos a nadie sino solamente a Jesucristo. Esa es la palabra. La Biblia dice en Génesis 1, en el principio, amén, ¿ves? Creó Dios los cielos y la tierra. Cielos significan dimensiones de vida. Amén. ¿Ves? Ahora, Dios creó en el principio los cielos y la tierra, pero el uno se refiere y nos muestra cómo el escritor Moisés quiere hablar de la creación. Ahora, ¿de dónde agarró esto Moisés? ¿De qué historia Moisés cogió para escribir esto? Porque yo puedo agarrar la computadora, el teléfono, lo que sea, y puedo escribir aquí, y puedo hacer un libro. Pero lo estoy tomando de un libro que es la Biblia. Gloria al nombre del Señor. Entonces Moisés en aquel tiempo, ¿de qué libro lo agarró? ¿De qué libro lo cogió? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién lo mostró? Amén. Él tuvo que haber visto una película, una visión como Juan en Patmos. Dios tuvo que mostrarle la manera a él cómo empezó lo que usted ve hoy, que es la tierra y esa bóveda celeste a lo cual nosotros le llamamos cielo. Amén. ¿Está escuchando eso? ¿Ves? Entonces, ¿cómo Moisés? Porque nosotros hoy, usted dice, yo creo en Jesucristo porque alguien le habló de Cristo. Yo creo un mensaje porque alguien le llevó un mensaje. Yo creo en la Biblia porque usted tomó la Biblia y la está leyendo y la creyó. Pero Moisés. Entonces, por eso es que es difícil que nosotros no podamos creer la palabra, lo que somos, lo que creemos la palabra. Porque tuvo que haber algo diferente que le mostrara a Moisés. ¿Cómo fue en el principio? No existía libro, no existía nada. Pero tuvo que haber sido Dios. Él siendo un profeta, Dios revelándole a él claramente cómo fue el propósito de la creación desde el principio. Amén. Entonces viene la manera, había un desorden. Amén. Había un desorden. La tierra estaba devastada. Estaba vacía. Amén. Por eso le estaba diciendo yo que antes de esto algo tenía que existir. Por miles y millones de años. Ahora, cuando yo hablo de la creación, me estoy centrando más en el propósito de Dios con el hombre, amén, que en el propósito de Dios con la tierra, la agua y los cielos, y todo lo que hizo, porque eso era parte de él. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, dice el verso 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Ves? Vacía. No había nada. Estaba desordenada la tierra. No había un orden en la tierra. Me imagino que era un tiempo de ¿cómo le dijera? De mucho calor, de mucho, no sé, algo extraño, ¿verdad? Estaba sucediendo en la tierra una cosa devastada, una cosa cálida, algo diferente, algo fuera de lo normal. ¿Está escuchando eso? Porque estaba desordenada y estaba vacía. Y dice la palabra, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Escuchó eso? Quiere decir que si en ese tiempo hubiera existido un ser vivo, hubiera visto hacia allá y hubiera visto tinieblas. Hubiera visto hacia acá oscuridad. Todo era no había día y no había noche. Amén. ¿Ves cómo fue esto? No había día y no había noche. Ahora nosotros como hijos como creyentes de fe tenemos que saber
profeta dice que nosotros debemos de conocer cómo venimos, de dónde venimos y para dónde vamos. Eso tenemos que saberlo, dice él. ¿Verdad? De dónde venimos, cómo venimos y hacia dónde nosotros vamos. Amén. Porque si no, entonces iríamos, como dijo Pablo, cuando él habla del blanco perfecto, siempre mirando hacia el blanco perfecto, hacia un supremo llamamiento. Cuando él habla de estas cosas y está hablando y está mostrando cómo nosotros debemos de cuidar una salvación tan grande, dice, ¿verdad? Y él sigue hablando de estas cosas y habla sobre estas cosas, que debemos de tener una señal perfecta hacia donde nosotros estamos apuntando. Entonces, dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y cuando Dios se movía, cuando Dios veía a su alrededor, mire, cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, no pierdan el Génesis. Solo quiero ir ahí por un momento porque podamos ver estas cosas. Cuando nosotros vamos al libro de Hebreos, y cuando yo hablo de estas cosas, me viene de una vez a la mente esta tremenda escritura, el capítulo 7 de Hebreos. Cuando Melquisedec, que era un tipo de Cristo, gloria al nombre del Señor, aquí nosotros podemos encontrar y ver de la manera que Dios era en el principio. Y cuando él se mueve aquí, cuando el capítulo 2 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al nombre del Señor. Ve usted que Dios se movía, Dios volaba, Dios caminaba, Dios, como le dijera, hacía una supervisión. Amén. ¿Cómo estaba todo en esa densa eternidad? Amén. Estamos hablando de hace un poco más de 6,000 años que esto sucede. Amén. Ese paseo que Dios hizo sobre las aguas, ese paseo que Dios hizo sobre las dimensiones y todo que no habían. Amén. Porque Dios dice Génesis, Hebreos 7:1 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Escuchó cómo este escritor de Hebreos, que se lo atribuimos a Pablo, cómo él está hablando y está mostrando quién era este personaje. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y también dice Rey de Salem. Esto es Rey de paz. Sin padre, ¿escuchó? Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Como Pablo está hablando de este personaje. Ahora, este mismo ser, el cual Pablo está mostrando, ese mismo ser es el que está paseándose en ese tiempo de creación, dando una supervisión de cómo estaba la tierra, de cómo estaban los mares, de cómo estaban las aguas, qué había en la tierra, qué no había en la tierra, para hacer una preparación, porque él tenía una creación perfecta que tenía que venir a la tierra. Y para que esa creación perfecta viniera a la tierra, él tenía que ordenar todas estas cosas. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, ese mismo ser es el que se pasea. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hermano Branham, en el mensaje, la manera provista de Dios para acercarnos, para tener compañerismo, dice él, párrafo 26, él empieza a hablar de estas cosas y dice, me pregunto entonces, ¿qué si regresamos al principio? Amén. Porque ahí están los orígenes de todititas las cosas.
Usted se quiere dar cuenta cómo vinieron todo lo que ha existido. Nosotros no podemos empezar de aquí hacia atrás para poder ver lo que existió. Yo no puedo empezar a predicar este mensaje de aquí hacia atrás. No, tengo que empezar de allá, de atrás hacia donde nosotros estamos. Amén. Por eso hay un dicho que dice: el cimiento no empieza de arriba abajo, empieza de abajo hacia arriba. Y la Escritura dice que según como nosotros empecemos un cimiento, así mismo termina. Si lo empezamos mal, termina mal, y si lo empezamos bien, termina bien. Depende cómo lo empecemos, así va a terminar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y no podemos ser grandes primero. Tenemos que primero ser pequeños para poder ser grandes. Y no hacernos grandes nosotros, sino que alguien nos haga grande a nosotros. Recuerden el domingo que hablé sobre estas cosas, cuando Dios se hizo menor que los ángeles y bajó a ser menor, a ser un hombre de carne y sangre, para sentir el dolor de nosotros y para podernos entender en esta mañana. Amén. No hay otro que nos pueda entender a nosotros, solamente Dios. Mire, yo voy a decir algo. Nosotros tenemos que ponerle todas las cosas al Señor. Todito. Las cosas que nosotros podamos resolver. Amén. Resolvámoslas. Aquí. Todo lo que nosotros podamos hacer, hagámoslo aquí. Y hay que empezar a desatar. Porque la Biblia dice: lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que atares en los cielos será atado en la tierra. Lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Nosotros tenemos que empezar a liberarnos totalmente de las cosas que podemos hacer aquí. Amén. Y lo que nosotros no podamos hacer, entonces para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo, el que dijo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Amén. Y cuando esa palabra se cumple, siendo Dios el que es el dueño de lo imposible, siendo el único ser que puede hacer de lo imposible lo posible, entonces ahí es donde a Dios se hace, nosotros hacemos grande a Dios, donde el Dios se manifiesta en su grandeza y donde la grandeza de Dios se puede manifestar en nosotros. Cuando nosotros le decimos: Señor, tú eres mi Dios, aquí está esto imposible que yo no lo puedo hacer, no lo puedo deshacer, no lo puedo desatar, pero tú eres el Dios de lo imposible. Recuerden el canto: el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios de lo posible. Amén. Y cuando recordamos esta escritura que dice: Dios es el actor y el consumador de todititas las cosas, entonces nosotros tenemos que tener fe que Dios puede hacer de todas las cosas una libertad total. Amén. Gloria al nombre del Señor. Seguimos aquí. Hermano Abraham dice aquí: todas las cosas empiezan en Génesis, y en Génesis nos damos cuenta que Dios creó al hombre para su compañerismo. ¿Ves? Amén. Por eso les estaba diciendo que yo me centro más cuando hablo de la creación en el propósito de Dios de preparar algo para el hombre. Amén. ¿Escuchó eso? Para el hombre imperfecto. Amén. Entonces, lo primero que Dios hace cuando Él ve la oscuridad y ve las tinieblas, dice aquí: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Tinieblas. O sea, si vamos a la escritura, tiniebla es algo, porque hay una cosa que es oscura. Usted puede ver algo oscuro y usted puede, ¿me entienden? Y puede ver algo en oscuro, ¿verdad? En la oscuridad usted puede ver que un objeto se mueve, aunque no lo puede distinguir, porque es oscuridad. Pero tinieblas es algo que usted no ve absolutamente nada. Tinieblas es como cuando nuestros ojos están ciegos y no podemos ver nada.
totalmente en tinieblas, estaba cerrado. Y dice que se movía sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué había? Agua. La Biblia dice que las aguas representan pueblos, naciones y lenguas. Amén. Esto representaban las aguas en aquel tiempo. Pueblos, naciones y lenguas. Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios hace? Él dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Ves? Entonces pudo aparecer por primera vez la luz en esa parte, que era la faz del abismo, donde estaban las aguas. Pudo haber una claridad. Dios primero lo que hizo, aclaró la tierra, aclaró el firmamento, aclaró todo. ¿Ves? Y lo que yo quiero decir es que yo respeto todo lo que se dice de la creación. Yo respeto todo lo que se dice, cómo vino el hombre aquí, a esta tierra. Yo respeto todo eso. Pero yo creo que el hombre vino de la manera que la Escritura dice que vino el hombre. Amén. ¿Escuchó eso? Ahora dice aquí, y nos damos cuenta que Dios creó al hombre para su propio compañerismo. Dios amaba el descender para tener compañerismo con su pueblo. Amén. Ahora dice, Dios en el principio, dice, esa palabra allí en Hebreos, ¿sabe cuál es la palabra hebreo de Dios en el principio? Elohim. Elohim es la palabra original en el principio, que significa el todo suficiente, que existe por sí mismo. Por eso en Hebreos Pablo dice, sin principio, sin madre, sin padre, sin genealogía, sin principio de vida. En otra tipología de la palabra dice, y su generación, ¿quién la podrá contar? Dice él. Gloria al nombre del Señor. ¿Ves? ¿Está viendo eso? Eso significaba en el principio la palabra de Elohim. El todo suficiente, el que existe por sí mismo. Amén. El todo suficiente quiere decir que él era el rey y señor de toda la existencia de aquel tiempo. Amén. Era el único que podía ordenar las cosas, porque después de la venida del hombre, el hombre quiso ordenar un montón de cosas en la tierra y lo que hizo fue desordenar la cosa. Cuando vino el hombre científico por primera vez, que lo encontramos en Génesis 3. Es el científico que llegó por primera vez a la raza humana para echar a perder el plan perfecto de Dios. Ya sabemos quién es. Amén. Entonces, dice, el fuerte, y en él habían atributos de ser padre, en él habían atributos de ser hijo, en él habían atributos de ser salvador, en él habían atributos de ser sanador, y en él habían atributos de ser Dios. No había nada sino Dios, y solo Dios, dice él. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero ¿qué era lo que Dios quería hacer? ¿Qué era el propósito de esto? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuál era el propósito de esto? Era manifestar sus atributos, lo que estaba en él. Amén. ¿Escuchó eso? O sea, en otras palabras, Dios estaba desperdiciando. Amén. Dios estaba desperdiciando todo su poder, todos sus atributos. Estaba lleno de todas estas cosas y el deseo de él era deshacerse, ir liberando todo lo que él era. Amén. Si él era un salvador, no tenía a quien salvar. Si era un sanador, no tenía a quien sanar. Amén. Si ¿me entiende?
Lo que escuchó, si era un objeto, él era un objeto de adoración, no tenía quien lo adorara. Eso es como yo un día estaba escuchando un testimonio de un trabajador. Yo trabajaba donde él trabajaba y me estaba diciendo: viera, Daniel, a mí no me gusta lo que yo estoy haciendo. El trabajo que tengo no me gusta. ¿Por qué? Le digo: porque esto no es lo que yo soy. Yo soy un administrador, dice. Amén. Está bien, yo no le puse cuidado. Tiempo después no lo volví a ver más. Allá un tiempo me lo encuentro y le digo: ¿qué has hecho de tu vida? ¿Qué? Ahora sí estoy haciendo lo que yo soy, dice. Ahora sí estoy trabajando en lo que yo sé hacer. Ahora sí estoy contento porque estoy haciendo lo que yo sé hacer. Ahora estoy administrando. Amén. Eso, una comparación de esa manera que es muy baja, fue lo que Dios sintió en el principio. Que sus atributos que habían en él, de ser un hijo de Dios, amén, amén, gloria al nombre del Señor, de ser un salvador, de ser un sanador, amén, de ser Dios, no, dice el profeta, no había nada sino Dios y solo Dios. Amén. ¿Ves? Gloria al nombre del Señor. Estaba solo. Por ese motivo, cuando Dios vio a Adán por primera vez y lo vio solo, lo que él manifestó en él cuando él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Amén. Amén. Es lo mismo que él sintió en el principio. Él no quería estar solo. Sí. Él necesitaba una novia. Él necesitaba una iglesia quien lo pudiera adorar. Él necesitaba una novia en quien pudiera descargar todo su amor. Él necesitaba un pueblo que lo pudiera adorar. Él necesitaba todo lo que él era. Él necesitaba manifestarse como hijo. Él necesitaba manifestarse como Dios. Amén. Por eso fue el propósito de la cruz del Calvario. Porque en la cruz del Calvario, lo que sucedió en el Calvario fue lo que lo hizo a él ser un hijo legítimo y perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ese es el propósito de la creación. ¿Lo está entendiendo? Bueno, es la manera como yo lo veo. Y es la línea perfecta lo que el mensaje dice. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos el libro de Juan, capítulo 1 en adelante, Juan está hablando de estas cosas y está diciendo, cuando él vino en esa preparación de ese Hijo de Dios del camino, cuando él vino preparando la calzada del camino, amén, él estaba diciendo: en el principio era el Verbo, que fue la palabra manifestada, cuando los cielos y la tierra y todo este firmamento empezó a ser ordenado y empezaron a venir la existencia y las cosas que Dios hizo por su palabra. Pero lo más importante aquí es que dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. ¿Ves? Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahí nos quedamos con la palabra de Dios. Por eso Dios le dijo a Satanás: solo el Señor adorarás y solo a Él servirás. Escrito está la palabra de Dios. Amén. Juan dijo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Amén. Y ese Verbo se hizo carne y se le habitó entre nosotros. Cuando Él se manifestó como Hijo, ese Verbo, esa palabra se hizo carne. El atributo que estaba en Él de ser Dios y solo Dios, y no existía nada en el principio, sino Dios y solo Dios, Elohim, y se hizo carne y vino a manifestarse como un Hijo añísimos después, cuando el propósito de Dios empezó a surgir sobre la tierra. ¿Está entendiendo? Ahora, aquí encontramos nosotros algo tremendo en esta palabra, que el Verbo, Juan 1 dice, y nosotros lo vemos claramente porque lo estoy diciendo intelectualmente, pero si nosotros vamos al libro de Juan, aquí nosotros lo encontramos claramente. ¿Qué era esto?
¿Qué era en el principio? Era deidad. ¿Qué era? Era la prolongación. El prólogo, el verbo y la manifestación del verbo eterno, como Pablo lo habla en Hebreos 7, era la manifestación del verbo eterno. Gloria al nombre del Señor, el Logos, la deidad eterna encarnada en el atributo que era el Hijo perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan dice, ¿qué dijo Juan? En el principio era el verbo, la deidad, esa eternidad, esa palabra poderosa, esa palabra eterna que podía hacer que todo el desorden que había pudiera ser ordenado por la palabra del Señor. Por eso Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber constituido el universo por la palabra del Señor. Y lo que se ve ahora, dijo él, fue hecho de lo que no se veía, pero que ahora se estaba viendo, y ahí ellos podían ver y podemos ver cómo el universo fue creado. Salmos, también los salmos dice, porque los cielos anuncian la gloria de Dios. No, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Gloria al nombre del Señor. David lo dijo en los salmos, Pablo lo rectifica y nosotros hoy lo creemos por la palabra. Gloria al nombre del Señor. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ves? Este era en el principio con Dios. ¿Y qué era el verbo? El verbo era esa palabra que tenía ese poder de creación, ese poder de manifestación. Por eso es que la Biblia nos enseña a nosotros y los diferentes evangelistas del tiempo pasado, como Pablo, los profetas y todo. La Escritura dice, y Pablo también escribe estas cosas, y la Escritura dice, porque la naturaleza misma está ansiosa, está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios se manifiestan por el poder de la palabra, por el verbo, por la deidad eterna que está en eso que entorna el poder de su palabra. Amén. Que es la deidad eterna de Dios. Por eso el creyente se tiene que, por la fe, por el poder de la palabra, el creyente se tiene que ir formando en pequeñas deidades. Amén. Gloria al nombre del Señor. El hermano Branham dice, la única manera de que tengamos vida eterna es que hayamos sido eternos, dice él. La única manera que podamos ser salvos es que ya éramos salvos. La única manera que podamos ser sanos es que ya debía que haber sanidad en nosotros. Amén. Porque el creyente genuino del Señor se constituye, se forma por la palabra y la fe en pequeñas deidades. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pequeñas deidades, estoy diciendo que somos parte de ese propósito de Dios. Amén. ¿Cuántos lo creen esta mañana? Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ver la hora porque yo me emociono con esto y cuando veo no me para nadie. Debemos hacer las 12 y resto. Amén. ¿Sigo o me paro, como dijo? Amén. Ahora dice el verso 14, que fue el verbo, la palabra, haciéndose carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Amén. Y vimos su gloria, dice Juan, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bonito suena esto. Qué bonito es esto. Y si nosotros no amamos la palabra hoy, ¿a quién vamos a amar? Mire, si ahora no hay amor. Mire, cuando los franceses, los franceses digo yo, pero nosotros encontramos aquí esta parte de cómo dividieron lo que es amor, lo dividieron en partes. Estorget, eros, filio, ágape.
Todos lo pusieron en su posición como tiene que ser. Y lo dividieron en partes para que nosotros pudiéramos entender lo que eran estas cosas. Amén. Pero la palabra dice que si no existe esto en nosotros, si nosotros no amamos la palabra, no podemos amar a nadie. Amén. ¿Escuchó eso? Si usted no ama la palabra, usted no ama a su esposo. Si usted no ama la palabra, usted no ama a su esposa. Si usted no ama la palabra, usted no ama a sus hijos. Si usted no ama la palabra, usted no ama al prójimo. Por eso les digo en esta mañana, ¿cuántos aman esta palabra? ¿Cuántos aman el propósito de mi Señor Jesucristo en venir a hacer todas estas cosas para que nosotros pudiéramos estar cómodos en esta tierra? Y eso fue lo que Dios primero hizo con esa familia que Él tuvo por primera vez. Amén. Pero ¿qué era el propósito de Dios? Manifestar sus atributos: Salvador, sanador y ser adorado. Amén. Objeto de adoración. Volvemos al 3 de Génesis, versículo 3 del 1. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Y cuando la luz vino, no crea que Dios solamente dijo: ya está la luz, no, y listo, la luz ya. No, como nosotros venimos y voy para el culto ya, el culto ya. Y cuando salió de aquí se le olvidó todo. Voy a ir al culto, a ver si acaso. Y aquella frieza, por si acaso el hermano Daniel, que solo me tira a mí, va a ver qué dice el hermano ahora, tal vez algo que me sirva. No. Ya terminó el culto, eso es todo, ya cumplí. No. ¿Qué dijo Dios después que se hizo la luz? ¿Qué dijo Dios? A ver, están conmigo, lean el versículo. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Dios, que Él supervisó esa luz. Aún su palabra fue supervisada por Él. Aún su palabra, Él siendo el eterno, Él siendo quien era, Él vino y identificó esa luz. Amén. Él vio esa luz y la identificó. Él dijo: voy a ver, porque Él lo quería todo perfecto. Porque en su propósito había un pensamiento de hacer al hombre perfecto. Y como tenía que ser un hombre perfecto, lo perfecto tenía que estar primero para que hiciera lo que dice los salmos: un abismo clamando por otro abismo. Amén. Aquello perfecto con lo perfecto. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y vio Dios que la luz era buena. Pero vea que Dios Elohim está siempre en el medio. La palabra siempre está mostrando al eterno Elohim, el todo suficiente, el que vive por sí mismo, el que no necesitó padre, el que no necesitó madre, el que no necesitó que lo sanaran, el que no necesitó que lo salvaran. Amén. Ese está siempre en el medio. Y vio Dios que la luz era buena. Y cuando Él vio que la luz era buena, Él empezó a hacer esa separación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso hay un tiempo de tinieblas y hay un tiempo de luz. Y en todo lo que se manifiesta es así. Aún en nuestra vida hay un tiempo de oscuridad. Pero la Biblia dice que habrá luz en el atardecer. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. Usted vio los 1000 y restos de años de oscurantismo. Usted vio que en el tiempo cuando empezó la dispensación de las 7 edades de la iglesia, empieza Pablo anunciando esa luz. Empiezan todos y anuncian esa luz. Pero cuando viene el tiempo de oscuridad, nosotros vimos esa pequeña lucecita perdiéndose entre la oscuridad de las tinieblas. Esa pequeña luz ahí, pero la luz siempre va a permanecer porque es luz. Pero cuando Él dice habrá luz en el atardecer,
Eso significa que el tiempo de la tarde, que en el último minuto la luz vendrá a nosotros. Amén. Y ha venido a nosotros y va creciendo en nosotros. Esa luz va creciendo en nosotros. Porque Juan dijo, y esa luz verdadera dice que vino, alumbra a todos los hombres. Amén. Era la luz verdadera. Esa luz, esa imagen perfecta de ser ahora nosotros. Dijo Juan también en el libro de Juan, creo, no recuerdo la cita, dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo. Porque esa luz empezó a crecer en nosotros. Y en esos años de oscurantismo, en ese tiempo oscuro, amén, esa lucecita permaneció. Mire, el hombre hoy puede tener, el hombre puede tener una parte de su entorno en tiniebla, en oscuridad. Amén. El hombre puede tener esa parte, ese entorno que lo protege, eso que él es, ese ser de alma, cuerpo y espíritu. Esa tercera parte del hombre puede estar en oscuridad, pero esa pequeña luz que está ahí en él, esa pequeña luz que permanece en él, que nunca se va a ir de él, esa pequeña luz es lo que lo hace estar en la iglesia, aún en las diferentes adversidades de la vida, aún en las diferentes circunstancias. Esa pequeña luz es la que lo hace permanecer ahí. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando la palabra dice, habrá luz en el atardecer, en el último minuto del tiempo, cuando Dios manifieste su amor, su bondad y su misericordia, esa luz tiene que cubrir todas las tinieblas que estén en todo ese ser que está de esta manera. Amén. Y pasará esa dimensión de aquí a esa dimensión eterna. Amén. Porque Dios es luz. Nosotros solamente tenemos que decirle, Señor, separa esas tinieblas de todo mi ser. Separa esa oscuridad de todo mi ser. Y que tu luz verdadera, esa luz que alumbró toditos los hombres, esa luz, esa palabra que habló en el principio, sea la luz y fue la luz, que esa luz a nosotros nos pueda cubrir y podamos resplandecer. ¿Para qué dice la Biblia? Para que los incrédulos se den cuenta y adoren el nombre del Señor Jesucristo. Para eso Dios nos usa. ¿Entendió eso? ¿Escuchó esto? La gran responsabilidad que tenemos como creyente, como manifestación de la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendieron? Ahora dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y el verso 5 dice que Dios lo llamó, que Dios llamó y llamó Dios a la luz día. Por eso nosotros decimos el día martes, el día miércoles, el día jueves, pero ese martes, miércoles y jueves lo pusieron los hombres, pero fue un día. Fue día. Eso es un día. Por eso es que cuando los levantamos tenemos que decir nosotros, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por dejarme ver la luz de este nuevo día. Y cuando el sol se oculta, por decir gracias, Señor, porque viene el tiempo, cuando nosotros vemos ese tiempo oscuro, que es la noche, podemos ver nosotros el poder de Dios. Amén. Y cómo Dios usó esas grandes constelaciones. Cuando nosotros salimos por las noches, un día mi esposa se salió y digo, pero ¿qué es lo que le pasa? La vi que salió de noche y me dice, es que ando viendo, dice, porque decían que hoy se iba a ver algo y no se ve nada. Había algo que iba a suceder, una luz roja, no sé qué era. Y cuando nosotros vemos esas cosas, cuando usted salga por la noche, vea a mí no me gusta bajar el cielo ni las estrellas a nadie, pero cuando nosotros vemos las estrellas, vemos los cielos, nosotros debemos de acordarnos de decir, el verdadero creyente de Dios, que maneja a Dios en su corazón, dice, puede pensar y decir, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Amén. Nosotros tenemos que dar esto para eso. El hombre viene y donde la muchacha le dice, te bajo las estrellas, te bajo la luna, y te bajo el cielo, y te bajo todo, y puras mentiras. Pues le estoy diciendo, a mí no me gusta bajar mucho los cielos y las estrellas. No me gusta hacer esto, pero eso cuenta la gloria de Dios. Eso significa que un poder diferente, no a la teoría de Darwin, ¿cómo es? Darwin. Eso significa que algo hizo esto.
Y que no fue obra de la casualidad, fue que alguien lo hizo. Y lo hizo tan perfecto que cada constelación, el zodiaco mismo, amén, se mantiene a donde Dios le dijo que tenía que estar. Mire el mar. Les voy a contar una historia pequeña para que ustedes se relajen un poquito y se puedan reír. Yo conocí el mar hasta como a los 16 años. Cuando vine de aquella tierra upaleña a este lugar, yo no conocía los mares, solo escuchaba del mar, escuchaba. ¿Qué será esto? Mira hasta dónde llegaba la inocencia de aquellos tiempos. No conocía el mar. Y llego aquí a mi lugar y me encuentro un hombre que se llamaba Jorge. Y me fui con él en la noche, anduvimos. Primer amigo que estuve aquí. Y me dice, mañana, vamos a dormir a mi casa. Yo vivo a la orilla de la playa. ¡Y! Yo a la orilla de la playa. Sí, me dice, a la orilla de la playa. Y yo ya con el miedo. Uno era miedoso en ese tiempo. Y cuando vamos en la madrugada bajando y veo aquella densa, aquella inmensidad y veo que una ola viene y salgo corriendo yo. Y me corrí como 100 metros. Y él venía siempre detrás y dice, véngase, este hombre, que es una ola nada más. No conocía el mar. Y mire el poder de Dios. Esa ola llegó hasta donde Dios le dijo que llegara y cuando yo la veo que se regresó para atrás y yo entonces voy para atrás. ¿Serio? A ver. Mire cómo Dios puede manejar esto. Y cuando la luna baja un poquito, las olas se vienen encima. Y cuando la luna sube un poquito, las olas van hacia atrás. Como el zodiaco, como las grandes constelaciones, viven sujetas a la palabra del Señor. Amén. ¿Cuándo se formó esto? ¿Cuándo se hizo esto? Escuchen lo que sigue diciendo la palabra. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Amén. Amén. En el primer día. En el segundo día, que fue donde empieza la arribación de las aguas y el vapor. Que este es el segundo día de creación, pero estoy hablando de la creación. ¿Se están entendiendo? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. ¿Qué era eso? ¿Sabe qué sucedió en el Mar Rojo? Una expansión. Cuando venía el pueblo de Israel y la muerte venía tras ellos, Faraón venía con todos sus carros y a caballo y venía a agarrar al pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, toca las aguas con tu vara. Las aguas se expandieron. Y el pueblo de Israel pasó por seco. Después volvió otra vez a unirlos para que la muerte no los pudiera encontrar. Pues más o menos así o de esa manera es que Dios hace las cosas. Dios hace los grandes de esa manera. Y digo, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, que es entre cielo y tierra no hay nada oculto. ¿Escuchó eso? Que estaban debajo de la expansión, de la agua, que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana del día segundo. Cielos. Y en los cielos, y en esos cielos, cuando Dios llamó a esos cielos por su palabra, entonces los cielos empezaron a adornarse de toda la fortaleza y de todo el privilegio del zodiaco, porque el zodiaco es un privilegio.
Amén. Se empezaron a formar esas grandes constelaciones, los grandes planetas, y Saturno y Venus y cuál es el otro, y todo lo que sucedió, y todos los planetas que nosotros ni siquiera sabemos, y aún la ciencia no ha descubierto todas esas cosas que están dentro de toda esta inmensidad. Qué grande que es el poder de Dios. Y cuando David dijo en los Salmos que los cielos contaban la gloria de Dios y el firmamento anunciaba la obra de sus manos, eso es que aún nadie ha podido llegar al misterio que esconde todo ese poder y todo ese poder que los cielos anuncian, todo ese poder que la tierra anuncia. Nadie ha podido llegar ahí y aún el hombre no sabe qué hay ahí debajo. Este es el poder de la creación. Cuando Dios dijo esto se va a llamar cielo, empezaron las estrellas a formarse. Empezó el sol. El profeta dice que el sol ya existía. Y cuando el profeta solamente dice yo creo que el sol ya existía, dice él, es porque el sol representa la deidad de Dios. Es porque el sol representa esto. Y aún el hermano Branham al hombre lo compara con esa deidad. Dice el profeta que cuando el sol sale, el hombre nace. ¿Verdad, hermano Adrián? Y conforme el hombre va creciendo, yo ahorita estoy al mediodía. Y entre más va creciendo, entre más el sol va corriendo, más caliente se va poniendo. Nace fresco, bonito, la gran luna ya, fresquito y todo, la mañana. ¿Cómo le llaman eso? ¿Cómo le llaman a la naciente del sol? Alba. El alba. La omega. El principio y el fin. El primero y el último, el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando nosotros vamos, dice, conforme nuestra va creciendo, dice, nosotros podemos ver el correr del sol. Y cada vez que nosotros podemos presenciar, mire, es que el hombre no disfruta de eso. El hombre disfruta del cigarro, del pecado, disfruta del tomar, de la monta de toro, del baile y de la fiesta y de todo. Y el hombre no está disfrutando de lo que Dios puso en él. Amén. Solo cuando van a enamorar a las muchachas que le acuerdan del cielo y de la tierra y la luna y la estrella. Y ahí se terminó todo. ¿Escuchó eso? Y cuando el sol dice él, cuando ya el sol vaya a enterrarse, dice su vida va a irse. Y cuando mire, y el tiempo más glorioso, hay veces que la humanidad y ese efecto carnal no disfruta la vejez ni ser viejo. Yo estaba viendo un amigo mío y qué canoso que está. Le estaba diciendo, yo es menor que yo. Ay, no, yo como que esconderme esta cara. No, déjatela, hombre, que te vean. Ese efecto carnal que está en nosotros no acepta la vejez, no aceptan los años, pero ese es el tiempo más glorioso del hombre. Es el tiempo más glorioso del hombre, poder cruzar esa mitad de vida, 50, 60 años, y sentir ese cuerpo encorvado. Amén. Poder sentir ese cuerpo débil, esos huesos que duelen, ese cuerpo que ya no se puede agachar, esa vista que ya no puede ver, esa muela que ya no puede masticar, esa debilidad que hay en nosotros. Amén. Es lo que nosotros deberíamos disfrutar, porque nosotros debemos de entender que hay alguien que está creciendo dentro de nosotros y que esas canas son jóvenes en el cielo, que esa vista está allá en la eternidad, que ese hombre joven está allá. Pablo dijo, cuando este tabernáculo terrestre se deshaga, dice él, ayuno esperando por él. Gloria al nombre del Señor. Es una creación perfecta del Señor que Dios le hizo al hombre. Solamente somos un puente aquí para transmitir el poder de la deidad de nuestro Dios. ¿Escuchó eso? Cuando Dios dijo, fórmense los cielos, la luna, las estrellas empezaron a alumbrar. El sol, cuando Dios ordenó eso, y él dijo, sea el día a día,
y las tinieblas se separan y viene el día, y cuando las tinieblas regresan sea noche. Amén. Entonces todo en su lugar. Mientras la luz está, solamente si no sé si es la palabra correcta, esa osa perfecta, ese poder, ese sol perfecto, el sol que representa la deidad de Dios, la justicia divina del Señor, amén, y solo Él puede permanecer en el día, porque esa es luz. Pero ¿verdad qué diferente cuando viene la noche? El sol se aparta y viene la luna, y vienen las estrellas, vienen las cabritas, vienen el camino de Jerusalén y todas estas cosas que existen. Mi abuelo se sentaba conmigo y me decía: mira, vení muchacho, aprendí, allá están las cabritas, allá está el Orión, allá está el tal, y todas estas cosas se me han ido olvidando. Pero él se conocía todos los nombres de estas grandes constelaciones, y eso era la gran creación perfecta del Señor. La palabra, cuando Él dijo, no es lo más, dijo, sea eso, y eso empezó a formarse. Qué tremendo, ¿verdad? Ahora aquí, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Amén. Ahora, hermano Branham dice, párrafo 26 del mensaje, la manera provista de Dios para acercarse, para tener compañerismo. Ahí estoy. Dice él, ahora estos atributos, dice, estaban en él: sanador, salvador y el ser adorador. Creo, dice él, ahora estaban en él. Así que eso causó que él creara algo que lo adorara. ¿Escuchó eso? ¿Escuchó eso? Ahora miren lo que voy a decir. Que no se le escape esto. Voy a volver a repetir. Dice aquí, ahora estos atributos estaban en él. Así que eso causó que él creara algo que lo adorara. Amén. Recuerde que aquí no existía el hombre. No había hombre. Estaba primeramente en los primeros 6,000 años de creación, si lo podemos llamar así. Ahora, en ese día tercero, que es el tercer día de la existencia de la tierra y del mar, cuando el mar y la tierra estaban en su lugar perfecto, en el tercer día Dios empieza a crear la vegetación. Amén. ¿Ves? Pero aquí, en esta parte, que él dice, ¿qué fue lo primero que él creó? Cuando él formó todas estas cosas, cuando la vegetación vino, cuando la hierba verde vino, y cuando las lumbreras vinieron, y todas estas cosas, hay algo que hizo primero, que lo empezara a adorar a él. Amén. Mire, el primer hombre, el hombre más antaño y más viejo de la tierra, llamado Job. Vea usted una cosa, y aquí vamos a ver algo tremendo en Job capítulo 38, versos 4 al 7. Dice la palabra del Señor así. Vamos a ir a Job. Está antes de Salmos. Job 38, 4. Mire lo que dice aquí. Y el hermano Branham dice que lo primero que Dios creó, antes de hacer al hombre, fueron los seres angelicales. ¿Habían leído ustedes en el mensaje? Que fueron los seres angelicales, que era lo primero que él
fue lo primero que lo empezaron a adorar a él. Amén. Los seres angelicales lo empezaron a adorar. Y el hermano Branham dice, y ellos le adoraron, dice él, y ellos no podían caer. Qué tremendo es esto. Ahora, cuando él le habla a Job, en el capítulo 4, él le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? ¿Escuchó eso? ¿Dónde estabas? Le dice él. Dios le estaba pidiendo a él que si era que tenía revelación, si era que sabía de dónde venía, si era que sabía para dónde iba, él tenía que saber. Y Dios se lo pregunta, lo dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia, le dice. Gloria al nombre del Señor. Si tienes inteligencia. Recuerde que la Biblia dice, cuando Dios le está hablando y todas las cosas, todo el suceso del tiempo y del fin, y todas las cosas que aparecen ahí, Él dice, esto es para mente inteligente que tenga sabiduría. Para eso es la palabra. La mente inteligente que tiene sabiduría es la única que entiende dónde estaba usted, dónde estaba novia de Jesucristo, dónde estaba iglesia del Dios eterno cuando Dios formaba todas estas cosas. ¿Dónde estaba usted? Cuando nosotros escuchamos creación, cuando nosotros estudiamos creación, nosotros tenemos que darnos cuenta que somos parte de ese propósito de Dios. Detalle que el hermano Branham dice, ellos no podían caer, pero usted sí puede caer. Y por eso hermano Adrián estaba diciendo al principio, hermano Salvador y todos los que estamos aquí, por eso es que yo no soy ese extremista. Salvos por gracia, por medio de la fe. Para que nadie se gloríe, para que nadie se crezca. Y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios. Porque en Él habían atributos de ser Salvador. Y esos atributos de ser Salvador, ese poder de salvación es más grande que cualquier pecado, es más grande que cualquier atadura, es más grande que cualquier cosa, es más grande que cualquier cosa que haya en esta tierra. Porque Él es un Salvador y es un atributo que estaba en Él. ¿Escuchó eso? La palabra de Dios dice, cuando alguien haya cometido pecado, dice el abogado, tenemos a Jesús el Cristo, no al pastor el Cristo, el pastor Dios, no, a Jesús el Cristo. Amén. Verso 5, ¿quién ordenó sus medidas? Dice él. Si no lo sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Dice él. ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Estos eran los seres angelicales, los primeros que Dios creó antes de que la creación perfecta viniera a existencia, que era el hombre, a imagen y a su propia semejanza de Dios. ¿Escuchó eso? Pues en el principio les estaba diciendo, cuando quise hablar de esto, no me quise ir más que todo como a lo que los científicos dicen de la creación de que el zodiaco, el profeta dice que Leo y todas estas cosas, que León de la tribu de Judá y todas estas cosas representaban todas estas cosas del poder y la eternidad de la deidad de Dios. Pues no me gusta meterme mucho en esto, porque eso es más que todo una biodiversidad bonita, extensa, lo que nosotros vemos en esta tierra. Ahora yo venía en el camino por ahí, venía en el carro y que se pasa una ardillita y le pasa encima, y sentí un dolor en mi vida y todavía me duele. Y vi por el espejo de aquel animalito brincando, Dios, qué tremendo lo que hice. O sea, porque es algo, una naturaleza inocente que está ahí. Amén. Pero aún la naturaleza, esa biodiversidad, esos animalitos inocentes que no se hacen daño a nadie, aún caminan en valles de sombras de muerte.
Y que todos estos aparatos charrosos que se oxidan y todo, son un atentado para todas estas cosas. Y es en lo que nosotros nos movemos. Amén. Tener muchísimo cuidado de ser responsable en todas las áreas de esto que está aquí, porque toda esta caída de vino ya eso lo vamos a ir viendo después. Amén. Entonces, cuando los hijos de Dios, dijo él, se regocijaban, todos los hijos de Dios. Amén. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Quién le puso ley cuando yo salí corriendo, espantado, asustado, cuando él vino? ¿Quién puso esa ley para que esa ola se detuviera? Dios. Él estaba recordando. Como que dice, ya leíste el Génesis. Y si seguimos, imagínense. Amén. Y ellos le adoraban, dice él, ellos no podían caer. Entonces, como ellos no podían caer, amén. ¿Qué sucedió? Vino a existencia un hombre que sí podía caer. Ahora, aquí vemos en el capítulo, estábamos aquí para llegar al 10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la unión de la agua llamó mare, y vio Dios que era bueno. Verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra y hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que da fruto según su género, limón, naranja, mango, mandarina, casi todo, que según su género, limón da limones, naranja da naranja. No puede dar limones naranjas, ni limones mango, ni mangos aguacate. Limón es limón y mango es mango. Que da semilla. Ahora el hombre viene por la ciencia y le mete otro palito y saca de una simiente 2 simientes. ¿Quién hizo eso? Eso se originó en el principio también. Estas 2 simientes. Verso 12. Según su género, dice, que da semilla. Que dice, árbol de fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Verso 12, produjo pues la tierra hierba verde, escuchó eso. Hierba que da semilla. Esta fue su creación, según su naturaleza. Eso fue lo que hizo después de la creación de los cielos y de la tierra. Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él. Por eso los árboles tienen semilla por dentro, según su género. Si usted corta una naranja, saca la semilla y la siembra, esa semilla produce un palo de naranja y va a dar naranja igual de donde fue tomado. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Cuarto día, sol y luna y estrellas se hacen visibles. Empiezan en el tercer día las lumbreras, las grandes constelaciones, el zodiaco, los grandes, ¿cómo se llaman esos? Planetas. Y aún la tierra empezó a brillar y a dar su luz, como un planeta más, hecho por la obra de sus manos. Como dice Salmo, la tierra anuncia la obra de sus manos. 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y empezaron a salir todas estas cosas de las cuales estoy hablando, para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para día y años. Empezó en los primeros 7 días. Esto no he leído del mensaje, ni me doy cuenta que el profeta lo dijo, no sé, pero lo voy a decir yo por inspiración. Ese primer día de
de nacimiento de este zodiaco, me imagino que la luna salió, como cuando nosotros decimos, hoy es noche oscura, que es luna tierna, que le llamamos nosotros, luna naciente. Y ahí van las estaciones de la luna. Amén. Luna llena, luna cuarto menguante, cuarto creciente. Los que sabemos de eso, pues sabemos lo que estamos hablando. Y empezaron a formarse todas estas cosas. En cierta estación del mes vemos la gran luna ya. Y sirvan de señales, dice, para las estaciones, para días y para años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. Y las mostró por primera vez de la creación de la existencia de estas cosas, el sol y la luna. La lumbrera mayor para que señoreese en el día, que era lo que yo estaba hablando. Que cuando aparece el sol y el día aparece, todas estas otras constelaciones se ocultan. ¿Escuchó eso? Obedecen a esta lumbrera mayor. Mire que todo es en orden. Ahora el hombre no quiere echarse la carga de ser la cabeza del hogar, y es que la mujer tampoco se lo permite. Ya no es como antes, cuando el padre llegaba, todo el mundo, los hijos debajo de la cama, debajo del otro, porque llegó el padre y llegaba preguntando qué es lo que había sucedido. Y salía la madre y le decía, mira, este se portó mal ahora, aquí está, y este hizo esto, y este hizo aquello. El profeta dice que la madre debe cuidar a los hijos cuando el padre no está. Y si alguien se porta mal, dice, cuando el padre llega a decirle, este y aquel se portaron mal. Ahora no, ahora ella no le digas nada, hombre, el muchacho que está joven, hombre, déjalo. Deja al muchacho, hombre, está creciendo, está joven. Está en la belleza de su vida. La madre ahí abogando, y mira, y si le haces algo, hoy te demando. Por eso estamos como estamos. Ahora parece que el hombre es la mujer. Sí, se deja crecer el pelo y se pone a todo aquí, y la mujer se corta el pelo. La mujer se corta el pelo y ponen al hombre así, y la mujer así, y se pueden equivocar. Este es la mujer y es el hombre, pelo largo, y la mujer con el pelo cortado. Ahora el hombre se cubre hasta aquí, sus pantalones largos, sus zapatos, y la mujer viene y se abre aquí, se abre atrás y se pela aquí. Sí. Viene la mujer y se pone vestidos largos para venir a la iglesia, y cuando sale a la iglesia se lo sube. Y el hombre viene y se pone su pantalón y su camisa y se va. Bien vestido, bien con su pantalón, con su mezclilla y con sus vaqueras, y bien vestidito y bien tapado. Y la esposa a la par, desnuda. El profeta dice, podrá ser la más fiel, podrá ser la más virgen, pero si está así, dice, allá aparecerá el adulterio, allá aparecerá todo, dice él, porque las cosas pequeñas aquí, allá serán grandes. Amén. Hay que tener mucho cuidado para vestirse cuando somos cristianos. El hombre, siendo puro hueso y que no tiene nada que demostrar, se cubre bien y se tapa. La mujer, que es un centro de codicia, un centro de atención. Sí, me quito todo para que me vean. ¿Y sabe qué está haciendo? Está llevándose todititas sus generaciones al infierno. Perdonen lo que estoy diciendo. Se puso caliente ya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Pongámoslo de pie. Y mire, dice, la lumbrera mayor para que señoreese en el día, y la lumbrera menor para que se señoree en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas.
y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. En el quinto día hizo la vida animal, no dice la vida humana. La vida animal, ¿escuchó eso? Leemos ahí y ahí nos vamos a quedar aquí para el domingo seguir con lo demás. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, los peces y todas estas cosas. El hermano Isaac un día estaba predicando y dice, Adán en el huerto comía pescado. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes que van en los mares y aves que vuelen sobre la tierra, las grandes aves aladas, el águila mayor, el águila menor, los grandes, los cóndor y todas estas cosas lindísimas de la biodiversidad, los grandes felinos y todas estas cosas, amén. Dice sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Ahora dice verso 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos, las ballenas, los delfines, todos estos grandes monstruos marinos, los pulpos y todas estas cosas, todo lo que existe en el mar, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y todo ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Verso 22, y Dios los bendijo, dice, diciendo, fructificad y multiplicad, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. La gente aquí no entiende lo que es la ley de la multiplicación. Amén. Que multiplicación es una cosa y reproducción es otra. Amén. Que fue lo que Satanás cambió, lo que la serpiente cambió en la caída del hombre. Por eso hermano Branham dice, la diferencia es que los angelicales no podían caer, dice él, pero el hombre que hizo pudo caer. Amén. Cayó cuando vino la serpiente y trajo esta ciencia. Y esta palabra que dijo multiplicado y se juzga la tierra, ya no era multiplicado, sino era reproduzcanse, por medio de la reproducción del matrimonio y del casamiento, que trae existencia a la humanidad y todos los animales. La naturaleza toda se sujetó a eso. Ahora dice, ya vamos a terminar. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. El día sexto, aparición de seres vivientes. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias, el ganado, los caballos, los búfalos, los elefantes y todas estas cosas, bestias. Amén. Ahora dice, oiga usted, seres vivientes, bestias según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. El verso 25 cierra la creación de los animales que se arrastran. Amén. ¿Qué son estos reptiles? Hizo la vida reptil. ¿Escuchó eso? Amén. Y llega ese mismo día sexto. Amén. Amén. Junto con todos estos seres vivos. Entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra propia semejanza. Amén. Entonces dijo él, pero Dios en el principio me imagino que era el tiempo más glorioso. Dijo él, no aquí.
Digo aquí, y ellos, dice, adoraron. Ellos no podían caer, dice, que eran los angelicales. Entonces él puso al hombre en carne. Él cayó por el libre albedrío que le dio el derecho de escoger entre el bien y el mal. ¿Escuchó eso? Entonces, después que él hizo todos estos animales que se arrastraban y todas estas cosas, entonces dijo él, hagamos al hombre de nuestra propia imagen y semejanza. Entonces el domingo vamos a entrar aquí. ¿Cuál era la semejanza y la imagen que dice la Biblia que era la imagen y la semejanza de Dios? Pero tenemos que ver qué hombre era este. Que este era un hombre angelical, este era un hombre espíritu. Amén. Porque el que cayó no fue el hombre que estaba en el pensamiento, el hombre espíritu y el hombre, podamos llamarlo angelical, sino el que cayó fue el hombre de carne. Amén. Pero entonces tenemos que unir esto y verlo cómo fue la creación ya de lo que fue la existencia del ser viviente llamado hombre. Amén. Pero Dios en el principio, me imagino que era el tiempo más glorioso cuando nuestro bondadoso y precioso Dios descendió al huerto del Edén en la frescura del día y hablaba con Adán y Eva y ellos tenían compañerismo con él. Entonces aquí empezó el compañerismo perfecto y Dios sintiéndose Dios, amén, y manifestándose el atributo que él era. Ya me imagino a Adán, si lo leemos en la lengua nuestra hoy, Elohim, 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 porque este era el principio de Elohim, como nosotros lo conocemos, pero quizás él tenía su manera de adorar. Pero yo quiero decirle en esta mañana, cuando nosotros decimos, podemos decir Jesucristo, como nosotros le llamamos hoy, y le cantamos a él, Cristo, Cristo, Cristo. Amén. Entonces yo quiero decirle en esta mañana que la creación del Señor fue perfecta. Y lo podemos ver por la palabra. Pero de aquí donde llegamos, lo que fue la creación de toda la biodiversidad, de los cielos y las estrellas, todo esto, hasta ahí todo estaba bien y perfecto. Amén. Entonces el domingo vemos lo demás, cómo, de qué manera vino el hombre a existencia, qué hizo el hombre en la tierra después que fue creado y todo el suceso que sucedió y lo que ha venido desde allá hasta aquí. Que el Señor les bendiga, damos gracias al Señor. Vamos a orar esta mañana y espero pues que ustedes tengan un mejor enfoque y puedan analizar el propósito de Dios y que el hecho de estar aquí no es solamente porque nosotros quisimos, sino es porque un poder más fuerte que nosotros nos tiene aquí en esta mañana, que es la lucecita y el corazón de Dios en nosotros. Esa parte de Dios en nosotros que la recibimos cuando creímos y fuimos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibir el don del Espíritu Santo. Dios les bendiga. Vamos a